Es un privilegio estar de regreso con ustedes y abrir la palabra juntos. Y el día de hoy iniciamos un nuevo capítulo en el estudio de Mateo. Como ustedes saben, continuamos versículo a versículo con este hermoso evangelio. El día de hoy iniciamos nuestro estudio de lo que es mejor conocido como el discurso del Monte de los Olivos o el Sermón del Monte de los Olivos. Esto lo encontramos en los capítulos 24 y 25 de Mateo. En esencia, este gran discurso trata acerca de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, o lo que podríamos llamar desde el punto de vista teológico, parte de la escatología. Escatología, como ustedes recordarán, se refiere a la doctrina de las últimas cosas. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca del futuro, de las últimas cosas? Y este pasaje es uno de los más importantes que habla de la doctrina de las últimas cosas. Obviamente no vamos a cubrir todo el capítulo el día de hoy, de hecho hoy simplemente va a ser una introducción. Vamos a hablar bastante de historia para poder entender el pasaje de manera correcta. Y vamos, sin embargo, a leer los primeros 3 versículos. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, pero disfrutaremos de este rico estudio. Los capítulos 24 y 25 lo vamos a dividir en 3 partes. Hoy empezaremos con la primera, que titularemos Las señales de la segunda venida. Las señales de la segunda venida. Capítulo 24, 1 hasta el versículo 35. Vamos a verla a lo largo de varias semanas. Después pasaremos a la preparación para la segunda venida, si Dios quiere, y después concluiremos en el capítulo 25 con el juicio que sigue a la segunda venida. Es un gran texto y vamos a disfrutarlo, si Dios quiere. Vamos a comenzar entonces leyendo Mateo 24, versículos 1 al 3, que serán el objeto de nuestro estudio en esta mañana. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estos 3 versículos son vitales para entender el contexto histórico de Mateo 24 y 25. De hecho, son tan importantes que si no los entendemos correctamente, vamos a terminar interpretando erróneamente, como muchos a lo largo de la historia, el discurso entero del Monte de los Olivos. Observen entonces, comenzando en el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba. Una pausa ahí. Ha estado en el templo, ustedes recordarán. ¿Desde cuándo? Acompáñenme al capítulo 21, versículo 23. Capítulo 21, versículo 23. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Desde ahí el Señor ha estado en el templo. Recordarán que tuvo varias confrontaciones con los líderes judíos. Estudiamos esto desde el 21, 23 hasta prácticamente el capítulo 23, en donde concluyó condenando en los versículos 13 al 36 a los escribas y fariseos mediante 7 ayes, recordarán ustedes, y al final del capítulo 23, versículos 37 al 39, estudiamos las últimas palabras que el Señor pronunció públicamente a Israel. Fueron palabras de maldición, recuerdan ustedes, versículo 37, Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Palabras de lamento, palabras de tristeza, pero ese rechazo que Israel de manera persistente
expresó hacia su Mesías, el Mesías de una manera compasiva lo juzgó con un rechazo de Israel. Y estudiamos esto, recuerdan ahí en el versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto es, la mano de bendición y protección de Dios sobre Israel fue quitada sobre esa nación, como todavía es el caso en la actualidad. Y será así hasta que, versículo 39, desde ese entonces no lo verán, como dijo el versículo el Señor Jesús, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es hasta la segunda venida. Estudiamos esto a detalle. Y seguimos entonces en el martes de la semana de la Pasión. Estamos a 3 días de su muerte. Estuvo en el templo, en el atrio de los gentiles, el patio de los gentiles, ¿recuerdan? Una multitud inmensa que ha venido a celebrar la Pascua, y por eso el versículo 1 de Mateo 24 comienza diciendo, cuando Jesús salió del templo. Estuvo ahí entonces desde el 21-23 hasta el 23, capítulo 23. Ahora ya sale del templo, y noten, versículo 1, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Una pausa ahí. Salen del templo y, por así decirlo, voltean y van a ver esos edificios. Es un complejo inmenso. Ahora recuerden qué templo es este, y tenemos que detenernos aquí por un momento para entender qué están viendo los discípulos y Jesús en ese momento, para que podamos entender correctamente lo que el Señor dice aquí. ¿Recuerdan ustedes que en Mateo 21 explicamos que la Biblia enseña que hay 8 templos a lo largo de las Escrituras? 8 templos. El primero que encontramos está en Éxodo, repasando brevemente, y esto es para entender de qué templo está hablando aquí Mateo 24. El primero que vemos es el que podríamos llamar el templo móvil o itinerante, también llamado el tabernáculo. Lo encontramos, recuerdan ustedes, en Éxodo. El segundo es el templo de Salomón. Lo vemos en 1 de Reyes capítulo 8. El tercero es el templo de Zorobabel. Lo vemos en Esdras capítulos 3, 4 y 6. El cuarto templo es el templo de Herodes. Este es el templo que encontramos aquí en Mateo capítulo 24. Vamos a hablar a detalle en un momento de este templo. El quinto templo es el templo actual. Esto es, tú eres el templo de Dios, porque 1 Corintios 6, 19 nos dice que el Espíritu de Dios vive ¿en quién? En ti, el creyente, el cristiano, el que ha venido con una fe arrepentida al Señor. Vosotros sois templo del Espíritu de Dios. El sexto templo que tenemos en las Escrituras lo podemos llamar el templo de la tribulación. Lo vemos en Daniel 9:2, Mateo 24:15, Apocalipsis 17:18. El séptimo templo es el que podríamos llamar el templo del milenio. Será construido por el Mesías y estará en pie durante el reino milenario, de acuerdo a Ezequiel, capítulos 40 al 42. Y finalmente tenemos el templo eterno, que es un templo espiritual, en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Entonces, este templo de Mateo capítulo 24 es el templo de Herodes. Este templo es llamado de Herodes porque fue construido por Herodes. Hay varios Herodes en las Escrituras, como ustedes saben. Este es Herodes el Grande. Este es el Herodes de Mateo capítulo 2. Recuerdan que trató de matar al Señor cuando el Señor tenía poco tiempo de haber nacido. Un hombre, como lo estudiamos a detalle a partir de Mateo capítulo 2. Herodes fue un hombre que amaba el poder, le encantaba la opulencia, los proyectos arquitectónicos majestuosos. Y por ello construyó el templo. De hecho, el templo fue su proyecto más importante. De hecho, si visitas Israel en estos días, puedes encontrar ruinas de algunas construcciones de la época de Herodes, incluyendo ruinas del templo. Obvio que estaban en el cimiento. Y realmente, como lo señala un autor, fue una construcción impresionante. El monte donde se construyó fue agrandado. De hecho, eran varios edificios. No era nada más uno, sino era un complejo. Por eso observa de nuevo el texto en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron los discípulos para mostrarle que los edificios del templo, plural, eran edificios majestuosos, hechos de mármol blanco. Sin embargo, la pared esta de la construcción, lo explicaremos en un momento, de la construcción principal, fue cubierta con placas de oro que reflejaban la luz del sol al amanecer. Impresionante. De hecho, las piedras eran de cantera y fueron hechas a la medida para encajar de manera precisa en la construcción. Hubo piedras que llegaron a medir 12 por 3 por 3 metros. Francamente, era una construcción impresionante. Este era el templo de Herodes el Grande. Una construcción que tardó unos 83 años para construirse. Impresionante. Ahora, para entenderlo algo más del ingenio arquitectónico de esta obra, para apreciar lo que estaban viendo los discípulos y el Señor allí en Mateo 24, vamos a explicar por unos minutos a detalle cómo era el templo, como lo describe un libro llamado Nuevo Manual de Usos y Costumbres, bastante útil. Y si tienen ahí en su Biblia, algunas Biblias incluyen un mapa del templo de Herodes, pueden irme siguiendo conforme lo voy describiendo. Lo que tenemos que entender antes de entrar a detalle esto es que cuando hablamos del norte, porque vamos a describirlo en términos de norte, sur, este y oeste, en términos de los puntos cardinales, es para entenderlo, imagínense que están viendo la página y el templo está ahí. El norte siempre, como ustedes saben, es la parte de arriba, será la parte de arriba de su página. Este derecha, su derecha, oeste izquierda, sur la parte de abajo. No es una clase de geografía, pero esto es para que se ubiquen. Vamos a entrar a descripciones detalladas. Entonces, la entrada prácticamente estaba a nuestra derecha, viéndolo en un papel, al este. ¿Ok? Entonces, de hecho, si quieren, si tienen por ahí algún niño, pueden decirle que vaya dibujando lo que vamos a ir explicando. Puede tratar. Entonces, este templo de Herodes, comúnmente llamado así, fue una restauración del templo de Zorobabel. Le explicamos que fue el templo que estuvo en pie antes del templo de Herodes. El templo de Zorobabel fue desmantelado, de hecho, pieza por pieza, y fue sustituido gradualmente por el templo de Herodes. Ahora, la diferencia entre el templo de Herodes es que era más grande y mucho más majestuoso que el templo de Zorobabel. De acuerdo con el Talmud, escritos judíos, el área del templo entero era de 225 metros cuadrados. Algunos de ustedes dirán, oye, pues no era tan grande, hombre, ¿qué me estás aquí tratando de impresionar? 225 metros cuadrados, no es mucho. Sin embargo, esta es la parte del templo propio. ¿Por qué? Porque había varios edificios que rodeaban esta área. Alrededor de la orilla de este cuadrado de 225 metros cuadrados, junto al muro de piedra, había un muro de piedra enorme que lo encerraba, y alrededor de ese cuadrado y junto al muro de piedra que encerraba este cuadrado, se construyeron claustros, una especie de salones que tenían techos de cedro apoyados por filas de columnas corintias de mármol sólido. Los claustros que estaban en los lados, ahí vamos, norte, sur, este y oeste, eran iguales en altura y en anchura, tenían columnas que sostenían el techo, que era de 8 metros de altura, y lo que es fascinante es que los salones mismos eran de 11 metros de ancho. Entonces esto es algo hermoso, impresionante. Es una probada porque en la parte este, a su derecha, se encontraba lo que se llamaba el patio de Salomón. Se menciona en Juan 10:23, Hechos 3:11, Hechos 5:12, lo pueden ver más adelante. Los claustros que estaban en la parte sur, que será la parte de abajo, formaban un edificio inmenso conocido como la Stoa Basílica o el patio del rey. Era mucho más ancho que los claustros que estaban en los otros lados y consistía de una nave central y 2 pasillos. Este edificio inmenso, con su nave alta, sus pasillos anchos y sus columnas de mármol, tenía una apariencia prácticamente impresionante. La esquina sureste, que sería abajo, a su derecha, del edificio, debió haber sido, escuche esto, el pináculo del templo.
¿Recuerdan? A partir de nuestro estudio de Mateo 4:5, ese fue el lugar donde el diablo llevó a Jesús y lo tentó diciéndole que se aventara, ¿se acuerdan? Entonces tenía una caída bastante grande. Los levitas vivían en estos claustros que se encontraban en esta área del templo. Aquí es donde los doctores de la ley se reunían para oír, responder preguntas, como lo vemos en Lucas 2:46, por ejemplo. Eran realmente lugares predilectos para los religiosos de diferentes tipos, porque discutían acerca de asuntos de doctrina, y con frecuencia Jesús le habló a la gente de este lugar. De hecho, después de su muerte, nos dice Hechos 2:46 que sus seguidores se reunieron ahí en esa parte. Ahora, al norte del centro del área grande, otra vez en la parte de arriba, al norte del centro del área grande encerrada por estos claustros, estaba el lugar sagrado del templo. Sus bordes se extendían más cerca de los claustros en el oeste, que será a la izquierda, que del patio de Salomón al este. El espacio que rodeaba esta área era, escuchen esto, el atrio de los gentiles y estaba abierto para todos. El piso de esta área estaba cubierto con piedras de diferentes colores y fue aquí, recordarán a partir de nuestro estudio de Mateo 21, donde los vendedores de animales y los cambistas profanaron el templo. ¿Se acuerdan? Ahí es donde estuvo el Señor enseñando, recuerdan, desde Mateo 21 hasta el final del capítulo 23. Esta parte del atrio de los gentiles o patio de los gentiles también era llamada el atrio exterior, el atrio bajo, y los rabinos normalmente lo llamaban montaña de la casa del Señor. Ahora, todavía no llegamos al templo propio, donde está el lugar santo y santísimo. El área del templo propio, escuchen esto, estaba sobre una terraza que estaba unos 3 metros más alta que el atrio de los gentiles. Se entraba por escalones, estaba rodeada por una pared de 1,5 metros de altura, y esta pared fue diseñada para mantener afuera a los gentiles, recuerdan, no podían entrar porque contaminaban el templo, y habían pilares en la pared que se encontraban a cierta distancia, con inscripciones en latín, griego y hebreo, advirtiéndole a todos los gentiles a que no se acercaran más o de lo contrario podrían morir. En una ocasión, recuerdan, en Hechos 21, versículo 28, los judíos acusaron a Pablo de haber metido a griegos por los escalones hasta el recinto sagrado, violando así la orden que estaba en vigor. Noten, al mencionar algunas referencias del Nuevo Testamento, el templo era el corazón de la vida judía. Por eso lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Es vital que entendamos por qué era tan importante, obvio, porque representaba la presencia de Dios, como ya lo hemos explicado, pero debemos entender otra vez algo de su arquitectura para entender lo que el Señor está a punto de decirle a los discípulos aquí en Mateo 24. Entonces, estaba esa pared que dividía el atrio de los gentiles de la otra parte del templo. Aparentemente Pablo se refiere a esta pared en Efesios 2:14, ¿recuerdan? Cuando dice que en Cristo se quitó la pared de separación entre los gentiles y los judíos. Ahora, en la parte de arriba de la terraza había una plataforma, escuchen esto, que rodeaba la terraza, que tenía unos 6 metros de ancho y se extendía a otra pared. Entonces, esto es una especie de construcción en donde hay una construcción, sale otra pared, y esto es terraza tras terraza, y en la parte este de esta pared superior estaba la puerta La Hermosa, que encontramos en Hechos 3, ¿recuerdan? Ahí Pedro sanó a una persona. Esta era la entrada principal al atrio de las mujeres. Este lugar, el atrio de las mujeres o el patio de las mujeres, era el lugar general de adoración pública cuando se hacían sacrificios. ¿Y por qué creen que se llamaba así? Porque a las mujeres no se les permitía pasar de ese lugar. Solo podían entrar hasta ahí, y al este, esto es a la derecha del atrio de las mujeres, se encontraba el atrio de los israelitas separado por otra pared. Este era un salón angosto que rodeaba también a su vez al atrio de los sacerdotes. Tenía claustros por todos lados apoyados por columnas hermosas, francamente algo impresionante. Ahora, ¿para qué se usaban estos claustros? Bueno,
Los cuartos de estos claustros se usaban para diferentes propósitos, y todos relacionados con el servicio del templo. Por ejemplo, el salón de sesiones del Sanedrín se encontraba en la esquina sureste de los israelitas. Esto es del atrio de los israelitas. Y en una terraza, escuchen esto, todavía no llegamos al templo propio. En una terraza que estaba a 15 escalones más alto, separada del atrio de los israelitas, se encontraba el atrio de los sacerdotes. Notan cómo, conforme nos vamos acercando más y más al lugar santo y santísimo, sube la jerarquía espiritual, por así decirlo. Afuera los gentiles, otra vez esto en la mente judía, no en la mente de Dios revelada en sus escrituras. Afuera los gentiles, luego las mujeres, luego los israelitas, luego vienen los sacerdotes. En la parte este de este atrio estaba el gran altar del holocausto, al oeste de donde estaba el gran templo mismo. Esto es, el altar del holocausto estaba prácticamente enfrente de el gran templo mismo, y escuchen esto, el edificio era de mármol blanco y algunas de las piedras del cimiento eran inmensas, ya lo dijimos, de 12 por 3 por 3, y la parte del templo propio estaba dividida en dos partes, formando así el lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo. Y lo que separaba estas dos partes era el velo. Ese fue el velo que se rasgó cuando el Señor ¿qué? Muere en la cruz, ¿recuerdan? Lo veremos más adelante al final de Mateo, si Dios quiere. Adentro del lugar santo y santísimo, todos los muebles, el inmobiliario del templo, probablemente se arregló como el templo de Zorobabel. Y de nuevo, esto les da una idea de que la apariencia del templo, sus diferentes atrios, era prácticamente impresionante por las diferentes terrazas que lo conformaban, levantándose una por encima de la otra hasta que el templo mismo se encontraba en una plataforma que estaba por encima de todas. De nuevo, Herodes, aunque era un corrupto y amaba el poder, era un arquitecto brillante desde el punto de vista arquitectónico. Los atrios cubiertos con diferentes piedras, piensen en esto, las columnas hermosas, los claustros de mármol blanco, las puertas, las cuales eran muy altas y prácticamente eran edificios enormes. Y coronando todo esto estaba el templo blanco que estaba encima de todo esto de mármol blanco con sus paredes frontales, la parte este, adornadas con placas gruesas de oro, y esto hacía que cuando salía el sol, de acuerdo a los registros de Josefo, prácticamente era un espectáculo porque las placas de oro reflejaban la luz del sol. Entonces, este era un espectáculo, un espectáculo. Entonces, versículo 1, regresamos a Mateo 24. Esto es lo que están viendo los discípulos y el Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, todo esto. Y versículo 2, pero, en el griego, no está en Reina Valera 60, pero debe haber un pero ahí. Es importante, hay un contraste. Ellos están viendo en el versículo 1 los edificios del templo. Es algo glorioso, majestuoso, impresionante. Piensa en la construcción más hermosa que podamos tener aquí en la ciudad. Podría haber muchas, ¿no es cierto? Quizás el castillo de Chapultepec o la Torre Mayor o edificios en Santa Fe o en algún otro lugar de la ciudad que los ves. Edificio del Pantalón, ese me encanta en lo particular, para algunos quizás no les gusta. Ya entramos a área de gusto, ¿no? Pero edificios que son impresionantes, desde nuestra perspectiva majestuosos. Esto en cierta manera era aún más majestuoso por todo el lujo que habíamos dicho, y obvio, en ese entonces, 2000 años antes de nuestra época, no había todo el avance tecnológico en la arquitectura que disfrutamos el día de hoy. Entonces era aún en un sentido más impresionante para ellos ver todo esto. Sin embargo, a pesar de lo impresionante que era ver estos edificios, el Señor dice ahí, versículo 2, en las palabras aquí de Mateo, pero, contraste, respondiendo él, esto es el Señor, les dijo, ¿veis todo esto? En el original dice, ¿no veis todo esto? Y de nuevo, versículo 1,
los edificios del templo. ¿Ven todos estos edificios? De cierto os digo, muy importante esa frase, con toda certeza es la idea, que no quedará aquí, escuchen, la doble negación aquí, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto enfatiza la certeza de que iba a ser totalmente destruido el templo. Habría sido suficiente que el Señor dijera, mira, no va a quedar nada aquí, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero noten la fuerza de esto otra vez. De cierto os digo, con certeza absoluta, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué hace esto? Porque está afirmando que el templo sería totalmente destruido. De nuevo, esto es impresionante. De nuevo tenemos que regresar y colocarnos, hacer lo que está en nuestro mejor esfuerzo para colocarnos a través de la investigación de la historia, el idioma y lo que vemos obvio aquí en la palabra de Dios primordialmente para reconstruir el trasfondo histórico, ese momento en particular. Esta declaración para los discípulos es algo dramático. Estamos en el 30 después de Cristo, ¿recuerdan? Y 40 años después, esto que el Señor dijo se cumplió de manera literal, exacta. ¿Cómo lo sabemos? De acuerdo con William Travis en la enciclopedia Baker de la Biblia, los judíos se rebelaron alrededor del 66 al 70 después de Cristo, unos años después del Señor. Aquí cuando está en Mateo 24, recuerden, es el 30 después de Cristo. Unos 26 años después, allá por el 66 después de Cristo, se rebelaron como resultado de una serie de gobernantes corruptos ineptos. Gobernantes romanos, recuerden que en ese entonces Israel estaba bajo Roma. El último rey judío se llamó Agripa I, quien por cierto es el Herodes de Hechos 12, ¿recuerdan? El que se exalta a sí mismo y Dios lo mata ahí en el momento. Este hombre, Agripa I, murió en el 44 y los siguientes 20 años estuvieron llenos de persecución y humillación en contra de los judíos en Israel. Las cosas estaban bastante mal, había mucha efervescencia política, social, y la efervescencia prácticamente necesitaba tan solo una chispa para convertirse en una rebelión abierta. Y así fue. La chispa fue provista por un gobernante romano llamado Floro. Roma estableció este gobernante en el 64 después de Cristo. Y Floro, de manera otra vez inepta, imprudente, demandó dinero del tesoro del templo de los judíos. Y mató y saqueó prácticamente eso a través de soldados romanos, provocando a los judíos a que se levantaran en contra de Roma de manera abierta en el año 66. La rebelión rápidamente, obviamente, se esparció por todo Israel, acompañada por una lucha general entre judíos y paganos en varias ciudades del este del Mediterráneo. La revuelta, sin embargo, ahí en la tierra de Israel fue guiada por los celotes, ¿se acuerdan de ellos? Uno de los discípulos del Señor fue un celote. Los celotes fueron un grupo judío que ya tenían mucho tiempo de querer que los romanos se fueran de la tierra de Israel. Entonces, después de una victoria inicial en lo que se conoce como el Paso de Bet-Horón, el emperador Nerón envió a su general más capaz, Tito Vespasiano, para dirigir la operación en contra de los rebeldes. Ya en el otoño del 67 después de Cristo, toda Galilea y otras tierras del norte ya estaban de regreso en manos romanas. Y en el 67 y 68 se llevaron a cabo aún más incursiones militares en Samaria y Judea, aplastando la rebelión israelí y dejando únicamente 4 resistencias bajo control judío. Lo que hizo en ese momento Roma es que se debilitó. Nerón cometió suicidio en el 68 después de Cristo
Y después de 3 emperadores que sucedieron a Nerón en el trono romano, el general Vespasiano se convirtió entonces en el que tomó las riendas del Imperio Romano en el 69. El mismo general Tito, que había sido enviado por Nerón para apagar la rebelión judía. Más bien, su hijo. Su hijo Tito, esto es, el general Vespasiano ganó control, tomó las riendas del imperio en el 69, y su hijo Tito tomó las riendas de las fuerzas que estaban en Israel y estableció un sitio en contra de la ciudad en el 70. Sitio, recuerdan, en ese entonces las ciudades estaban amuralladas, y como lo explicamos en nuestro último estudio, lo que hizo es que en un sitio, como no podían penetrar las paredes, los muros de una ciudad como Jerusalén, detenían cualquier tipo de paso de alimentos y demás para que así forzaran a la ciudad a rendirse. Entonces Tito tomó el mando, el hijo del general Vespasiano, y los judíos en la capital podrían haber estado mejor preparados si se hubieran aprovechado de la inestabilidad de Roma para consolidar su propia posición, pero tristemente no lo hicieron y empezaron a haber disputas entre los judíos, empezaron a haber diferentes grupos que se empezaron a pelear dentro de ellos. Sin embargo, esto obviamente le ayudó a Tito porque llegó con 80,000 soldados y los forzó a estos judíos a unificarse para defender por última vez su ciudad. El sitio de la ciudad duró unos 5 meses. Jerusalén se mantuvo de manera heroica en contra de los romanos, forzando prácticamente a los romanos a que se apoderaran de la ciudad paso a paso. Y no fue sino hasta el 29 de agosto del año 70 que todo el complejo del templo y el templo propio fue incinerado, y de esta manera se cumplió la profecía del Señor. 40 años después. A pesar de que los judíos siguieron resistiendo ahí por un mes más, al final de septiembre del 70 después de Cristo, el conflicto se había terminado, la ciudad había sido destruida, y en todo esto alrededor de 1 millón de judíos fueron matados y 900,000 llevados cautivos durante el curso de la revuelta. Fue algo aplastante, pero quiero que vean esto para apreciar, para valorar la fidelidad del Señor y su palabra. Recuerden, como el Señor lo dijo en Mateo 5:17, el cielo y la tierra me pasará, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. ¿Recuerdan ustedes cómo lo expresó diciendo? De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni el detalle más insignificante pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ciertamente esa verdad se aplica a esta realidad, tal como el Señor lo dijo en Mateo 24:2, de cierto os digo, con toda certeza les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De hecho, Josefo, recuerdan ustedes, Flavio Josefo, el historiador judío, dijo, habiendo estado ahí, fue de los judíos que sobrevivieron, y cito aquí a Josefo, para el resto del muro fue tan destruida al nivel del piso que prácticamente no dejó nada Roma que se pudiera ver para creer que alguien viera este lugar y pensara que esta ciudad había sido habitada. Fin de la cita. Algunos dirán, oye, entonces, ¿cómo nos dices que en la actualidad en Israel todavía hay ruinas del templo de Herodes? Bueno, eso es porque hubieron partes, obviamente, que estaban debajo del nivel de la tierra que con los años los arqueólogos han excavado y encontrado. Pero prácticamente la profecía del Señor aquí en Mateo 24, versículo 2, fue cumplida 40 años después. Esta es una gran ilustración de cómo, tal como lo dijo el Señor, tu palabra es que verdad. Juan 17:17, así como se cumplió
esta profecía y tantas a lo largo de la historia como lo estamos viendo en el estudio de Daniel a las 9 de la mañana, así se cumplirá cada detalle de lo que el Señor ha dicho. Sin duda, esto habría animado mucho a Juan, ¿recuerdan? Uno de los apóstoles, de hecho el último apóstol que vivió. Juan está aquí oyendo al Señor, era uno de los 12, ¿recuerdan? Cuando el Señor dice en Juan 24:2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Juan escribió el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y sus 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, allá por el 96 después de Cristo. El Apocalipsis fue el 96, el último. 26 años después de que había sido derribado el templo y conquistada Jerusalén. Piensen por un momento, estuvo ahí Juan, 40 años después lo vivió Juan, 70, y después, 26 después del 70 en el 96, está escribiendo el Apocalipsis. Esto lo habría fortalecido, ¿no es cierto? Y a veces alguna persona llega a ver Apocalipsis y dice, oye, esto se ve así medio de Marte, ¿eh? Está así como que ¿cómo va a pasar todo esto? ¿Ustedes creen que Juan no fue fortalecido al haber visto exactamente que se había cumplido lo que el Señor profetizó contra el templo, contra Jerusalén? Y al escribir eso en la soberanía de Dios, es muy probable que fortaleció su convicción conforme escribía lo que escribió acerca de cómo el Señor va a concluir la historia. Entonces, de nuevo, tomamos este tiempo para entender la importancia del templo. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, versículo 2, Mateo 24, el Señor predice la destrucción del templo aquí. Y versículo 3, estando Él sentado en el monte de los olivos, una pausa ahí, Getsemaní aquí está en la parte de abajo. El monte de los olivos era prácticamente una colina que estaba frente a Jerusalén. Entonces, Él está sentado en el monte de los olivos y por eso es de donde obtenemos el nombre tradicional, obvio el texto no lo da así, pero como el Señor está aquí en el monte de los olivos, se le llama en Mateo 24-25 el sermón o el discurso del monte de los olivos, a partir del versículo 3. Por cierto, noten algo importante, aquí en el versículo 3, estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pausa aquí. Recuerden que Mateo 23, lo explicamos y lo repetimos varias veces. Mateo 23 fue el último sermón público del Señor antes de ir a la cruz. Ya no hay sermones públicos, ya no hay apelaciones a Israel en términos públicos. Ya aquí le está hablando a quiénes, versículo 3, a los discípulos aparte. Este es un sermón privado. Esto es únicamente a los 12. Entonces, versículo 3, estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Parusia en el griego, y del fin del siglo o del fin de la época. La idea es que le están preguntando dos cosas. En primer lugar, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué apunta en el contexto inmediato? ¿Cuándo será la destrucción de qué? Versículo 2, de el templo, de todos sus edificios. Tenían dos preguntas los discípulos. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Y número 2, la señal de tu venida y el fin del mundo. Esto es muy importante. Tenemos que entender por qué los discípulos están haciendo esta pregunta doble. Para entender correctamente la respuesta del Señor prácticamente en el resto de Mateo 24 y todo Mateo 25. Ellos aquí prácticamente noten cómo ligan, cómo amarran, por así decirlo, la destrucción del templo con la venida de Cristo y el fin del mundo. Es muy importante entender esto. Ellos prácticamente querían saber cuándo vendría
el Señor como Mesías triunfante. Porque finalmente recuerden lo que les acaba de decir ese mismo día, ahí en Mateo 23:39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis que bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos pensaban que el Señor estaba cerca de establecer el reino en este momento. Algunos de ustedes dirán, oye, pero ¿cómo es posible si les había dicho que iba a morir y demás? Lo vimos, recuerdan, en Mateo 20. Acompáñenme ahí por un momento, versículo 17. Mateo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, recuerden, aquí van en su último viaje a Jerusalén. Y les dice el Señor en Mateo 20, 18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifican, mas al tercer día resucitará. ¿Entendieron esto ellos? No, ¿cómo sabemos? Versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Versículo 21, Mateo 20, 21, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Están en la luna, por así decirlo, de carnalidad, porque el Señor les acaba de decir que va a morir y ellos lo que les está preocupando es el poder. Y recuerden, se enojan los otros, versículo 24, Mateo 20, 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Porque dijeron, ay, que estos imprudentes, insensibles, el Señor les acaba de decir que va a morir y se están peleando por estar en los dos lugares más exaltados. ¿Por eso se enojaron? No, porque querían lo mismo que ellos. El lugar de mayor exaltación, ¿cómo lo sabemos? El Señor les da, vean, versículo 25, recuerdan, una lección a todos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñarán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mateo 20, 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, etc. Entonces, ellos están pensando, es muy importante entender esto, hermanos, están pensando reino, exaltación. Aquí le están preguntando al Señor. Ya les acababa de decir, recuerdan, acompáñenme en Mateo 19, que ellos iban a reinar. Mateo 19, versículo 28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Versículo 29. Cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces ellos están pensando gloria, exaltación. Eso es lo que están pensando. Por eso no conciben, no le ponen atención, no entienden que el Señor va a morir. Ellos piensan que al hablar el Señor de que el templo va a ser destruido, entonces va de la mano con que el Señor va a establecer el reino. De hecho, escuchen lo que dice Lucas 19, versículo 11. Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, bueno, vean esto desde el 10, porque el Hijo del Hombre, Lucas 19, 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 11, escuchen esto. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y escuchen esto. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cuándo? Inmediatamente. Sabían de su muerte, aunque no sabían que después de su muerte el Señor ascendería y vendría la época en la que vivimos, que es mejor conocida como la época de ¿qué? De la iglesia. Vivimos en la época de la iglesia. Entonces, ¿por qué pensaban que el Señor estaba cerca de establecer el reino? ¿Por qué pensaban que la destrucción del templo, esta es clave? ¿Por qué pensaban que la destrucción del templo estaba relacionada con la venida del Señor y el fin del mundo? Tenemos que entender qué es lo que influenció su manera de pensar, y si quieren saber, nos vemos de hoy en noche, si Dios quiere, porque ya se nos acabó el tiempo.
no nos da tiempo y no los quiero dejar colgados, más colgados con esto. Vamos a verlo la semana que entra y si Dios quiere, vamos a ver. Esto es fascinante, hermanos. Tenemos acceso a escritos que nos muestran que hubieron varios elementos en la manera de pensar de los judíos del primer siglo. Nos ayudan a entender cómo pensaban los discípulos, por ser judíos, acerca de la segunda venida, el fin del siglo, y esto nos va a ayudar a entender por qué cuando el Señor les dice, no va a quedar ni una piedra, y Él les dice, bueno, ¿cuándo va a pasar? Ellos dicen, ¿cuándo va a pasar esto? Y además, ¿qué? Tu venida y el fin. Lo veremos la semana que entra, si Dios quiere. Oremos. Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das de haber abierto tu palabra. Gracias, Padre, por la riqueza que es una mina de riqueza inagotable. Gracias por darnos acceso a buenos libros y gracias a la dedicación de hombres fieles a lo largo de la historia, arqueología, historia, que simplemente confirman la verdad de tu palabra, la cual no necesita confirmación, pero esto fortalece nuestra fe. Gracias, Señor, por darnos acceso a estos registros históricos que nos ayudan a recrear el contexto histórico para entender correctamente la intención del autor de tu palabra y así poderla aplicar correctamente a nuestra vida. Oramos que estas verdades nos motiven a confiar en tu palabra, nos motiven a confiar en ti y nos permita seguirnos deleitando en tu palabra la semana próxima conforme a tu voluntad, para tu gloria. Amén.